Muy bien, seguimos psicologiando y aquí se han comunicado varios al 6450-64. María, que dice justamente el tema de que he tenido varias experiencias con lo cual yo ya no puedo ser la misma. Un hecho de inseguridad te cambia la vida. Carlos dice, ¿es posible que uno pueda encontrarse nuevamente con la posibilidad de tener más información como para que se transforme en más prevención? Bueno, un poco la idea de nuestro programa es eso, dar más información, intentar que sea más preventivo. Pero obviamente lo que estamos separando es la idea de que a veces la información puede también ser parte de un retroalimento que tal vez genera más inseguridad que seguridad. Porque también tenemos que preguntarnos si el exceso de prevención no termina también siendo un enemigo contra la salud psicológica de uno. Y es justamente lo que trabajaremos. Tenemos que diferenciar algo puntual con lo que es un estado paranoico. Esto es algo que lo vinculamos dentro de lo que es la psicosis. Cuando algo es paranoico, uno ya vive permanentemente suponiendo que todo me puede llegar a lastimar, que todo puede llegar a ser peligroso, que cualquier persona puede estar tramando algo, y es vivir permanentemente en ese núcleo de pensamiento, ese núcleo de creencia sobre el cual se estructura mi vida. Obviamente esto es netamente enfermizo y obviamente una persona que está sufriendo esto no va a poder estar muy bien consigo mismo ni con los demás y los que conviven con él obviamente tampoco. Con lo cual tenemos que separar lo que es una situación paranoide netamente de lo que es una situación preventiva a partir de un clima social, ¿no? También hemos hablado muchas veces de lo que es la psicosis colectiva, que es esa sensación donde de golpe pareciera como que hay un efecto dominó en donde todos nos enganchamos con un tema que pareciera que fuera lo que en cualquier momento puede llegar a detonar, ¿no? Esto puede pasar a nivel social como a nivel, ustedes recordarán después de las Torres Gemelas, el tema del Amtrak en Norteamérica, lo que era la situación de crear y vivir con miedo. Pero ¿qué uno se preguntaba? ¿Quién le beneficia esto de vivir con miedo? Obviamente había un objetivo político, había algo que de por sí a alguien le servía el hecho de que la población esté atemorizada, porque una población que esté controlada por el miedo es muy manejable. Con lo cual, ¿a quién le sirve también que aumente el miedo? ¿Y por qué motivo el miedo vende? Obviamente, vende en todo sentido y a todos, por eso es lo que tenemos que buscar. ¿Cuál es el punto de equilibrio en donde uno tiene que plantarse en esta realidad, ¿no? Es un poco lo que estamos queriendo trabajar en este programa. Gabriela. Tomar esto que vos decías recién y hablar un poco de la sociedad, ¿no? ¿Qué pasa con la sociedad y qué pasa con esto de los medios de comunicación? Retomando lo que decía Andrea. Me parece que acá principalmente tenemos que pensar que con esto del miedo que se pone, ¿no? A través de algunos medios de comunicación, esto que se instala, lo que vos decías hace un rato, la psicosis colectiva, perdemos un poco esto de socializarnos en la calle, ¿no? Esto de encontrarnos, de que la calle era como ese punto donde la gente se encontraba, se juntaba, hacía cosas. No, ahora no se puede, hay que tener cuidado porque si estamos en la calle a determinada hora, si es de noche, nos va a pasar algo, alguien nos va a hacer algo, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, estas brechas que se marcan entre los que más tienen y los que menos tienen. Entonces, es como que a través de esta comunicación invasiva, digamos, ¿no? Es como que hay una sociedad dicotomizada. Por un lado unos y por el otro lado otros. Que tampoco termina siendo seguro, porque tenemos barrios cerrados donde también hay una seguridad privada, pero también existe la inseguridad. Entonces, ¿hasta qué punto estamos comprando y consumiendo algo que realmente es así, ¿no? Y por otro lado, qué interesante esto de pensar que la convivencia afectada desde este lugar genera esto de la violencia, una frustración, y es la base de la democracia. O sea, pensemos eso, esta es la base de la democracia, y está afectada, está siendo afectada. Entonces nosotros como sociedad, ¿qué estamos haciendo y qué estamos consumiendo? Y cómo nos estamos, en cambio, de decir, bueno, vamos a avanzar. Yo quería tomar esta pregunta de esto que decía esta persona que llamó, ¿no? Que te cambia la vida, un hecho de inseguridad. Es cierto, en algunos casos te cambia, pero uno tiene que tomar algo positivo de eso, que nos cambia, y pensar cómo a partir de ahora nosotros nos vamos a prevenir. Porque a veces uno escucha y tiene esta psicosis, pero realmente no sabe
cómo prevenirse. Así que bueno, es interesante pensar en esto de los medios de comunicación y esta psicosis colectiva que no nos atraviese desde esa manera y desde ese lugar donde nos paralice, podamos avanzar. Muy bien. Daniel. Que, como dice Gabriela, es terrible que perdamos el espacio público que podamos construir juntos, ¿no? Justamente por el miedo, quedar aislados y mirando la televisión y nada más. Y de pronto no salir a la puerta o no congeniar con nuestros vecinos, organizar cosas en la plaza, hacer peñas como se hacían antes. Bueno, eso es lo que me viene. Yo a Gabriel te traje los significados de las palabras. Va muy bien, vamos a escucharlos. Y miedo, del latín metus, quiere decir miedo, en gallego portugués es medo. Las demás lenguas romances usan el término pavor. Otros derivados de la voz latina metus serían los adjetivados en terminación oso, medroso, miedoso, meticuloso, y el verbo amedrentar. Medroso está en desuso, quiere decir miedoso, tímido. Proviene de metus, miedo, y el sufijo oso, medroso. Imita voces como miedoso, pavoroso. Y amedrentar significa intimidar, meter miedo. Yo hice un poquito de comentario de esta frase, dice, por lo cual habría dos clases de personas, las que amedrentan y las que tienen miedo. Es el cóctel de la inseguridad de unos y de otros. Quizás los otros también, los que amedrentan, tienen miedo. ¿Miedo a qué? A la violencia, a los que no se puede controlar ni prever. Violencia, de la raíz vi, en latín, es la misma raíz de virtud. Fuerza, y el sufijo lentus, que da la palabra lento, pero en combinación da que tiene significado de una acción continua. Es decir, violencia significaría el que usa continuamente de la fuerza. Fuerza es una cosa si nos referimos a aquella que se necesita para levantar un peso, pero otra si es la fuerza contra otro. Terrible, ¿no? De allí que surja la palabra violencia y el verbo violar, actuar violento, de violar en latín, agredir. Y violencia tiene sinónimos como exceso, exabrupto, coacción, crueldad, furor, furia, ferocidad, ensañamiento, arrebato, vehemencia, atropello. Nótese que algunos de estos sinónimos revisten grados más negativos que otros. Y sus antónimos, suavidad, respeto, calma, leve, tranquilo, natural. Uno podría preguntarse cómo la fuerza, vi, en latín, la misma que dijimos de virtud, podría encauzarse para el bien del conjunto de los integrantes de una sociedad sin excluir a nadie en el pavor, terror o temor, resolviendo el conflicto o dicotomía, también que hablaba Gabriela, entre quienes amedrentan, usan la fuerza para violentar, agredir, y los que la sufren. Es decir, no esto, sino construir una sociedad hacia una misma dirección, donde esa sociedad, donde la fuerza se use para edificar unos a otros. Seguridad se traduce así en confianza en el otro, entereza, serenidad, certidumbre, firmeza, confianza en sí mismo. Bueno, muchas gracias. Un poco vamos a concluir con todo lo que decís, que aquel que amedrenta está queriendo de alguna manera transmitir una violencia, o capaz que no lo sabe, pero muchas veces aquel que nos quiere poner miedo está siendo violento, con lo cual los que amedrentan usan la violencia de alguna manera. Muchas veces, yo digo, una madre que quiere a su hijo y lo quiere mucho y lo quiere proteger, tal vez uno no puede decir que es violento a la hora de ponerle muchas cosas en la cabeza como para que tenga miedo, pero termina siendo violento en algún punto, porque todo aquello que coarte la libertad y todo aquello que la sujete a una idea de que estoy esclavizado con algo, puede ser peligroso. Con lo cual, volvemos al tema del justo equilibrio, ¿no? En donde yo puedo ayudar a alguien, prevenirlo, dándole herramientas para que se prevenga, o donde le estoy enchufando un miedo que lo único que hace es tener una cadena muy pesada que no le permite movilizarse. Y que en última instancia, lo que terminaste diciendo recién, es lo que genera que esa persona no tenga buena autoestima. Entonces, sobre todo a los padres, ¿no? El hecho de cómo podemos ayudar a construir un camino de la seguridad desde el punto de vista de las herramientas preventivas, y no desde el punto de vista de tener miedo a todo que no me permita hacer nada, porque el miedo paraliza, el miedo esclaviza, el miedo estanca, el miedo no permite ningún tipo de construcción. Cuando uno convive con miedo, lo único que está conviviendo es solamente con una sensación de que la cosa pase, que esto siga de largo.
donde yo soy un actor pasivo de esa realidad. Entonces, está bueno de qué manera las terminologías nos ayudan un poco a entender y comprender estos términos que estamos trabajando. Una pequeña reflexión a todos los que se han escuchado. A ver, yo diría una de las cosas que uno debería hacer, la experiencia es que cuando la gente se empieza a solidarizar con el vecino, empiezan a cambiar las actitudes frente al miedo. En la prevención, a ver, cuando nosotros ponemos una cámara de videovigilancia en el centro de Moreno, la gente cambia la actitud. Quizás el riesgo sea exactamente el mismo, pero la gente se siente mucho más seguro desde el aspecto psicológico. Han habido muchas experiencias, ¿no?, de vecinos que se agrupan haciendo una especie de protección barrial y hacen como una especie de vecinos en alerta. Sí, hay varias denominaciones, pero bueno, cuando empieza a salir la solidaridad, empieza a desaparecer de una manera el miedo. ¿Por qué? Porque la gente se siente muy protegida. La sociedad hoy por hoy nos ha llevado a ser cada vez más individualistas. Entonces, esto de la individualidad del año 75, 76, del golpe militar, si se lo llevan por algo será. Este famoso, me salvo yo, el resto que vea cómo se salva. Están robando al lado de mi casa, le están pegando al vecino y yo miro para otro lado. Yo tengo que tratar de salvaguardar lo mío. Y en la medida que nosotros empecemos a ser más solidarios en sociedad, van a empezar a cambiar estas actitudes respecto de las cosas. Muy bien, vamos a una muy breve pausa, ya estamos terminando, vamos a la última pausa, tenemos el cuento, tenemos más preguntas que responder y las últimas reflexiones y obviamente vamos a tratar de darle más herramientas para aumentar esta prevención que haga que uno no tenga que vivir con miedo. Ya volvemos.